Amigos y amigas, vamos a ir a la información muy rápidamente porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia las medidas que tomó el subsecretario de Gobernación, el señor Encinas, para proteger la integridad de la periodista de Milenio, que como todos ya sabemos fue amenazada por el cártel de Jalisco. Amigos y amigas, hoy la oposición está desatada en contra del presidente, Lili Téllez y todos los que aprovechan cualquier situación para golpear a este gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador y cómo tomó cartas en el asunto el mismo día que fue amenazada esta periodista. Vamos a ir a la conferencia muy rápidamente. Sobre el tema de... Sí, buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo.com.mx y Puente Libre. No sé si el señor secretario pudiera precisarnos exactamente de qué se trata este diálogo, es decir, cuáles son las estrategias, un plan Marshall o bien una modificación en aranceles, alguna reclasificación en materia migratoria, apertura de algunas áreas económicas, renegociación de deuda, exactamente de qué se trata. El diálogo económico de alto nivel con los Estados Unidos tiene como propósito, el primer objetivo estratégico de celebrarlo cada año, que ahora lo vamos a retomar, es compartir las prioridades de ambos países que tienen alguna implicación bilateral. Ustedes comprenderán, y es evidente, que si el 80% de nuestra actividad comercial es con los Estados Unidos, pues hay muchos temas que conversar. Para la agenda que se está preparando, la Secretaría de Economía la ha venido trabajando y la parte esencial está destinada por parte de México. La prioridad de México, ¿cuál sería? Las cadenas de valor que podemos integrar entre México y Estados Unidos después de la experiencia que tuvimos en la pandemia y las nuevas iniciativas que vienen en los próximos años de cómo va a evolucionar la economía y qué papel va a tener Norteamérica en ello, que también el presidente ya lo ha comentado varias veces aquí en este foro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, y en eso evidentemente México va a participar, está planteando que se acelere la transición de vehículos de combustión con combustibles fósiles a eléctricos. Bueno, pues en México tenemos una planta, una industria automotriz enorme. Entonces, evidentemente a nosotros también nos interesa participar y que seamos entre los diferentes países de Norteamérica, que somos Canadá, Estados Unidos y México, seamos los que tengamos el avance más significativo a nivel mundial, como hoy ya está ocurriendo, porque la empresa norteamericana Tesla es la número 1 en ventas de vehículos del mundo. Ya no es Toyota o Volkswagen. Entonces, los cambios tecnológicos que ha habido hacen que vaya cambiando pues el mercado. Va a haber muchos efectos de esto también ahora, después de la pandemia. Por ejemplo, el comercio electrónico ha crecido exponencialmente respecto a lo que era antes. Entonces, tenemos que prepararnos entre ambos países. Hay varios temas que tenemos que conversar. La infraestructura en toda la frontera la tenemos que mejorar aceleradamente, porque ya el tránsito, el tráfico que tenemos entre México y Estados Unidos es el más importante del mundo y va a seguir siéndolo. No solo va a seguir siéndolo, va a crecer aceleradamente. El tema, por ejemplo, de las vacunas que estamos viendo, bueno, tenemos que ampliar las capacidades de México junto con Estados Unidos para ampliar la producción en nuestro país. Entonces, todos estos temas que te acabo de referir de manera un poco sintetizada, los está conduciendo la Secretaría de Economía. ¿Implicaría financiamiento por parte de Estados Unidos para proyectos de infraestructura, completamente carreteras, aeropuertos, ferrocarriles? Vamos a tener, ahí es uno de los planteamientos que vamos a hacer, que es retomar lo que fue el espíritu original del Banco de América del Norte, que como ustedes recordarán se logró ahora fondearlo cuando fueron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, su nueva versión. Se acordó que se va a fondear, pero vamos a ver esto en el marco de esa reunión, de ese diálogo, porque es una de las preocupaciones que México tiene. Para poder ir a la misma velocidad, pues necesitamos también tener más recursos en la zona fronteriza. Yo creo que es un diálogo
Es un diálogo que va a ser muy productivo, que el presidente nos ha pedido que organicemos. Sabemos que ocurrirá en septiembre, los primeros días de septiembre. Daremos ya detalles por parte de la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores, pero la agenda la está organizando la secretaria Tatiana Cloutier y seguramente habrá muchos temas importantes. No, entonces es algo como el Plan Marshall o Alianza para el Progreso. No, no tiene que ver con eso, esto es otra cosa. Esto es como la actualización del tratado. Ya estamos en otra etapa en donde interesa mucho que México y Estados Unidos se entiendan económicamente hacia el mediano plazo. ¿Se va a modificar el tratado? No, no tendríamos por qué, esa es una negociación que ya concluyó. Pero estás en otra etapa, no sé si desde 2016 no se había hecho este diálogo. Entonces México va a plantear sus prioridades y pensamos que el hecho mismo de que se realice este diálogo habla de que México y Estados Unidos van a caminar juntos para acelerar el desarrollo económico de ambos países. Finalmente, señor secretario, Estados Unidos ya abrió, o más bien Estados Unidos y Canadá ya abrieron sus fronteras libremente. México no. Exactamente cuál es el problema. Ya lo han tratado muchas veces, pero como que no se entiende exactamente cuál es el problema. ¿Por qué no hay libre tránsito? Estados Unidos, ahora que surgió el tema, primero hay que ver que las fronteras son muy distintas. Tampoco tienen una apertura completa, o sea, sigue habiendo muchas restricciones, pero en el caso de México y Estados Unidos, hoy vamos a tratar ese tema y vamos a escuchar qué es lo que nos dice el secretario Mayorkas, con quien pues a eso viene, y además le agradecemos que venga a eso, entre otras cosas, a hablar de ese tema. Y hoy lo sabremos, se los daremos a conocer más tarde. Muchas gracias. Hasta donde entiendo sí, pero tendremos que ver en estos próximos días cuáles son las condiciones específicas. Muy bien, a ver, vamos. Ustedes dos. Gracias. ¿Me permites antes? Sí, claro, claro. Es que quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros desde que me enteré de instrucciones para que se le atendiera. Ya se estableció comunicación con ella. El subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección. Repruebo completamente esas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos. Es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos, que no sean dañados, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie. Y solo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad. Ya no hay, como era antes, protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada.
ya la autoridad no está al servicio de las mafias. De modo que reitero mi solidaridad a esta periodista, Azucena Oresti, y a todos los periodistas, con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo, y a todos, dirigentes sociales y a todos los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad y la asumimos. Quería yo dejar de manifiesto este apoyo a esta periodista del periódico Milenio, de la radio y de la televisión y del periódico. Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola. No está sola. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, comparte el video porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente López Obrador con la cuarta transformación de la vida pública que hoy encabeza. Nos vemos en el próximo video.